Washington Yepes y Licenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... El veto presidencial a la Ley de Apoyo Humanitario plantea que la terminación de un contrato laboral por caso fortuito o fuerza mayor, previsto en el artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo, puede aplicarse en caso de afectación a una actividad o servicio o una línea de negocio específica. Bajo estas circunstancias, el empleador podría cesar a los trabajadores cuyos contratos sean imposibles de ejecutar si decide cerrar, por ejemplo, una sola área de la empresa. Con esta figura, la liquidación para los empleados cambia, ya que el cálculo se hace en función de los días laborados y la parte proporcional de los décimos y las vacaciones. En caso de despido intempestivo, la indemnización para el trabajador aumenta, pues considera los años laborados. En mayo pasado, cuando se aprobó la ley humanitaria, la Asamblea también interpretó la figura de fuerza mayor y dijo que será válida si existe el cese total y definitivo de la actividad económica del empleador. El veto enviado por el Ejecutivo cambia la interpretación de la Asamblea con el argumento de que no se pierden cientos de miles de empleos. El veto señala que si un juez determina que el empleador invocó de manera injustificada la causal de fuerza mayor, se aplicará la indemnización por despido intempestivo que establece el Código de Trabajo multiplicada por 1,5. Expertos en materia laboral advierten que la interpretación del Ejecutivo podría derivar en más desempleos y señalan que llegar a una solución en tribunales podría tomar a las partes varios años. Hasta el 27 de mayo, 11.000 trabajadores fueron separados por la causal de fuerza mayor. A las 8:29, una linda mañana en la capital de todos los ecuatorianos. Tremendo solazo. La verdad, hay un sol muy por lo alto. Estamos ya con Mónica Alemán, asambleísta de Revolución Ciudadana. Y claro, queremos consultarle sobre el veto a casi media ley antihumanitaria que aprobó la Asamblea Nacional. No es precisamente su bloque, pero la mayoría al menos de la Asamblea Nacional. Pero esas objeciones que ha hecho el presidente, antes que coadyuvar, al parecer, lo que hacen es radicalizar lo inhumano de la ley. Y le pregunto eso a usted, porque si es que se quiere radicalizar la implementación de esta denominada fuerza mayor, es dejar en la indefensión al trabajador ecuatoriano. Es permitir que el empresario le diga, bueno, por fuerza mayor a veces inventada, porque así pasa, porque hay gente perversa, usted se me va cuando ya tenía apenas 2 años para jubilarse, o le faltaban 2 años para jubilarse, y sin ninguna indemnización. Más o menos así le veo yo y le dibujo el panorama. No sé cómo usted le esté leyendo en el contexto. Buenos días, asambleísta. ¿Cómo está? Gracias, Washington. Buenos días. En primer lugar, permítame saludar a quienes nos observan y escuchan a través de este medio de comunicación. Siempre es grato poder comunicarnos con la ciudadanía. Y bueno, mire usted, bien lo ha dicho, yo también lo llama el mal proyecto de ley humanitario. Mal, pésimo. Porque mire usted, aquí las características precisamente es que esta ley no toca a las utilidades extraordinarias de las grandes empresas, esta ley no toca a aquellos que tienen bienes en paraísos fiscales, no toca a los grupos de poder que tienen deudas en firme con el Servicio de Rentas Internas y peor toca a la banca. Precisamente la ley echa toda la carga de la crisis a la clase trabajadora. Y desde luego, mire usted, Washington, este pasado martes ya llegó el veto presidencial con 32 objeciones parciales en donde se ratifica precisamente la flexibilización laboral. Le están legalizando y yo aquí quiero ser bien clara, usted ha mencionado prácticamente si yo algo positivo y de hecho era el único punto, era aquella norma interpretativa a la disposición única, ¿no es cierto? Esa disposición única de norma interpretativa, el artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo, pero con el veto que ha venido prácticamente está lo que dictaron las cámaras. Las cámaras dijeron que no era necesario que se acoja lo que se aprobó en la Asamblea Nacional sobre la interpretación del artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo,
pero sin embargo, lo que se aprobó en la Asamblea, lo que sienten los trabajadores que fueron despedidos, no le importó absolutamente nada al Ejecutivo y vetó tal cual lo dispusieron las cámaras acá. Asambleísta Alemán, buenos días, le saluda Licenia Espinel. ¿Eso en la práctica qué significa? ¿Qué le va a significar al trabajador? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? ¿Va a seguir ocurriendo lo que ha venido pasando antes de la aprobación en la Asamblea de esta ley humanitaria que las empresas, grandes empresas han despedido a la gente acogiéndose a la fuerza mayor sin ningún tipo de indemnización y esas personas tendrán que esperar a que los procesos judiciales se den si es que algún momento llegan a darse y eso significa que miles de personas pueden terminar prácticamente en la indigencia porque pierden un patrimonio que se lo ganaron con derecho y con justicia sirviendo a una empresa, enriqueciendo a una familia o a un grupo de empresarios dando su fuerza de trabajo durante muchos años. Bueno, claro que sí, Liceña, buenos días. Agradezco su pregunta. Precisamente con este veto presidencial, de la manera como se encuentra, está avalando los despidos en todos los sectores que se dieron, incluso a quienes se ordenó la suspensión de las actividades presenciales, a quienes también estaban trabajando a través del teletrabajo. Y mire usted, está avalando todo lo que sucedió antes, es decir, así diga, imagínense ustedes también cuando pone la argumentación para esta norma interpretativa y exponer su veto, dice que es para cuidar y garantizar los empleos de los trabajadores y también quienes generan el empleo, es decir, las empresas. Pero aquí de ninguna manera se está viendo un apoyo a los trabajadores que fueron despedidos y aquí también hay que estar sumamente claros. Mire usted, yo aquí quiero entrar a un artículo que lo coloca en el veto presidencial y que incluso puede ser engañoso porque se encuentra antes de la norma interpretativa y es el artículo 17. Mire usted, en el veto presidencial se coloca un inciso en el que se dispone que en los casos en el que el juez determine que hubo una incorrecta aplicación del artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo, se indemnizará al trabajador como despido intempestivo. Esto precisamente es lo que los trabajadores estaban esperando, que se les indemnice de manera adecuada. Pero, ¿qué sucede con este inciso y con este artículo? Precisamente no son parte de una norma interpretativa. Es decir, que se aprobará esta ley y desde el día en que se apruebe esta norma en adelante se podrá usar ese argumento jurídico. Al no ser interpretativo, no tiene un efecto retroactivo. Y este artículo, lógicamente, pierde cualquier peso con el veto a la norma interpretativa y con la fecha de vigencia, como le estoy mencionando. No beneficia para nada absolutamente a los trabajadores que han sido despedidos desde el mes de marzo. Pero, ¿qué puede hacer la Asamblea? O prácticamente no puede hacer nada, porque podría allanarse al veto, ratificar el texto original, y esa opción parece ser que está muy lejana. ¿O de pronto de hecho, Washington, usted sabe que esta ley fue aprobada con apenas 74 votos y lógicamente fuimos todos testigos, la ciudadanía, los medios de comunicación, quienes estuvimos también viviendo el proceso de votación. Pues hubieron algunas negociaciones, incluso en donde colocaban transporte internacional a las Islas Galápagos, olvidándose que son un patrimonio. En ese sentido, pues así se negociaron los votos en la Asamblea Nacional, colocando cosas que podían afectar en otro sentido, pero la carga de la crisis a los trabajadores. Cuando llega el veto presidencial, ¿qué es lo que le corresponde a la Asamblea Nacional? Es allanarse a lo que manda el Ejecutivo o ratificarse en el texto aprobado en la Asamblea Nacional. Como le digo, Washington, para allanarse se necesita 71 votos, podrán tenerlos porque tuvieron 74 votos para aprobarla, y para ratificarse en el texto aprobado por la Asamblea Nacional se necesitan los 92 votos. Pero aquí hay que ser claros también, Washington. El Ejecutivo siempre ha jugado así. Siempre ha jugado así cuando alguna cosa sabe que en la Asamblea Nacional pasa con las justas y que necesita que eso pase lógicamente como mandaba el Ejecutivo, pues manda el veto y sabe que en el veto necesita 92 votos y que es difícil, lógicamente tiene que ratificarse y allanarse lo que manda el Ejecutivo. O sea, siempre ha jugado así y nosotros realmente estamos expectantes. Le digo precisamente, Washington, este artículo, esta interpretativa, el artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo, hay que ver la jurisprudencia que se pueda tener porque también el artículo 72 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice que la Asamblea Nacional
pues es la que interpreta las leyes. Y una vez interpretadas las leyes y aprobadas en segundo debate, pues hace que ya vaya directamente al registro oficial. Este artículo 169 es una interpretativa, entonces nosotros tendríamos que revisar lo que nos dice el artículo 72 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y además que ampara el artículo 120 de la Constitución, en donde se dice que la Asamblea es la única que puede interpretar estas normas. Asambleísta Alemán, en este veto hay una cosa que sí genera sorpresa, porque dice puede aplicarse en caso de afectación a una actividad o servicio o una línea específica del negocio. Bajo esas circunstancias, el empleador podría cesar a los trabajadores cuyos contratos sean imposibles de ejecutar si se decide cerrar, por ejemplo, una sola área de la empresa. Es decir, una empresa a discreción puede decir tú y tú, y qué coincidencia que van a ser los que más años de servicio tienen esta línea, y les ponen en una línea en la que, qué pena, van a tener que cerrar, pero la empresa va a seguir funcionando. No es que la empresa, por esta fuerza mayor, va a tener que cerrar. Puede separar un grupo de trabajadores amparándose en este veto diciendo que son de esta línea específica del negocio, pero la empresa va a seguir funcionando. Entonces, ¿de qué fuerza mayor estamos hablando? Así es, y mire, Liceña, habría que revisar también lo que dijeron las cámaras. Una vez que se aprobó la ley en la Asamblea Nacional, ¿cuál fue el pronunciamiento de las cámaras? Precisamente eso hay que prestarle mucha atención, porque el Ejecutivo ha hecho lo que las cámaras lo han dicho. Lo que usted menciona, mire usted, pongamos un ejemplo de alguna empresa tiene diferentes líneas de negocio, ¿no es cierto? Y si una línea de negocio pues cierra, van, como usted dice, identificar en dónde se encuentra el personal que tiene más años de servicio, porque indemnizar a este personal es sumamente costoso. Entonces, las empresas, al parecer, yo le digo, se sentaron a decir, mire, a nosotros nos afectaría esto, no queremos pagarlo y por favor mande hacia el veto. Parecería que fue así, porque las cámaras se pronunciaron y el veto, tal cual se han pronunciado las cámaras. Pero también quiero decirle, Liceña, que en ese sentido la ciudadanía debe estar expectante. Bien, es cierto que nosotros estamos confinados, pero el confinamiento no puede callar, no nos puede callar. Tenemos las redes sociales, tenemos que ejercer presión también a las otras fuerzas políticas y a las representaciones políticas que se encuentran en la Asamblea Nacional. Es importante, mire usted, que escuchen a la clase trabajadora. La clase trabajadora tuvo menos opciones de participación en las diferentes jornadas en los plenos de la Asamblea. Las cámaras que fueron a decir, sus representantes fueron a decir, deberíamos ver la manera de que ya no se den más las indemnizaciones. Y mire usted, ahora está ratificado en este veto presidencial. Cosas así se escucharon en la Asamblea Nacional. Es como también cuando se le hablaba de aquellas contribuciones, iban los representantes y decían, miren, nosotros ya contribuimos. Y si es que en esta crisis nos toca contribuir, por favor, que se nos considere como que ya es parte de una contribución posterior a nuestros impuestos. Es decir, toda la carga a la clase trabajadora, a los que menos tienen. Y cuando hablamos también en ese sentido, y yo, como les decía, aquí hay que tener en cuenta un aspecto muy, muy, muy importante, y quiero que en algún momento se pueda hacer esa reflexión de que precisamente estas afectaciones en la clase laboral estaban dictadas ya en aquella carta de intención con el Fondo Monetario Internacional del 12 de marzo del 2019, en donde se hablaba específicamente de aquellas condiciones que se plasman aquí en los artículos 16, 19, 20 y 21. Mire usted, se habla en esa carta de intención sobre el acuerdo entre las partes, el contrato especial, y en este caso un contrato especial de trabajo, y en este caso está el contrato especial emergente. Se habla además de una reducción de la jornada laboral, y así también como el goce de las vacaciones. Parece que a pretexto de la crisis establecen las condiciones que les dicta el Fondo Monetario Internacional el pasado 12 de marzo del 2019. Creo que la crisis les cayó como anillo al dedo para cumplir esas condiciones. Mire usted, es importante también ver de otras aristas qué es lo que está cumpliendo esta mal llamada Ley de Apoyo Humanitario. Este artículo que va en el veto presidencial le da vía libre al empresario, al mal empresario, por cierto, para que desarticule, por ejemplo, los movimientos sindicales, los sindicatos, porque a los primeros que van a despedir son a los dirigentes de esos sindicatos,
que defienden a los trabajadores y sin indemnización alguna. Pero también pone al descubierto, asambleísta, y quiero pedirle a usted una reflexión, este juego perverso y mañoso del régimen, y aprovecharse de la epidemia para aprobar la carta de intención del Fondo Monetario Internacional, que fue rechazada de manera tan categórica en octubre, que costó muertes, detenidos, persecución política, pero al gobierno ahora no le importa nada. En medio del dolor, del sufrimiento, de la muerte de la gente, a radicalizar estas medidas que van contra todo tipo de corriente humanitaria en el mundo, porque solo en el Ecuador se hace este tipo de leyes. Le pido su reflexión. Así es, mire usted, Washington, cuánta razón tiene usted, y aquí la ciudadanía debe conocer. Envía al Ejecutivo a su pretexto de la crisis, en donde dice, voy a mandar 2 leyes a la Asamblea Nacional para que se aprueben con el carácter de urgente, porque van a apoyar a que, bueno, en algo se merme toda la afectación que ha tenido la ciudadanía. La ciudadanía esperaba una ley que la apoye, pero no la ley que se ha aprobado. Pero a la vez también manda la ley de ordenamiento en las finanzas públicas, con el carácter de urgente, en donde está precisamente también elementos de lo que usted menciona, que ya fueron rechazados del pasado octubre del 2019, pero que sin embargo, Washington, es totalmente vergonzoso que haya colegas asambleístas que no se dieron cuenta o que quisieron hacer de la vista ciega aquí y oídos sordos, porque se les dijo que esta norma no tiene ningún carácter urgente, porque ahí mismo constaba una transitoria en la que decía que regirá a partir del año 2022. Y claro, el discurso del régimen, como usted bien lo menciona, es que ahora la Asamblea Nacional tiene la oportunidad histórica de apoyar a la crisis aprobando estas leyes. Ese fue el discurso que se vendió a la ciudadanía. Mire usted, vamos nuevamente a la ley de apoyo humanitario. Si le retiramos, aquí hay que hacer algo claro. El régimen pretendía recaudar alrededor de 1.400 millones con esta ley de apoyo humanitario. ¿Pero qué sucedió? Primero eliminó, ya dispuso vía Twitter, el presidente que se saque todo el capítulo de contribuciones, pero aquí escondido en el discurso de que se afecta a la clase trabajadora, a los que menos tienen. No era así, Washington, precisamente las contribuciones que no querían tocar, ella que era aquellas utilidades extraordinarias de las grandes empresas, precisamente aquellos grupos de poder que tienen deudas en firme en el SRI, y que si cobraran esas deudas en firme del SRI, se recaudaría alrededor de 1.500 millones de dólares. Mire usted ya ahí cuánto doble discurso de que pensábamos recaudar esto, pero bueno, elimine nomás. Pero no quieren cobrar esas deudas, no quieren cobrar a quienes tienen bienes en paraísos fiscales. Entonces, totalmente contradictorio. Pero eso sí, no quisieron eliminar todo el tema, el ámbito laboral, que totalmente es perverso hacia la clase trabajadora. Y si nosotros retiramos la contribución, retiramos la parte laboral, quedan aquellos artículos que yo los llamo de enganche, en donde se le dice, se va a mantener el costo de los servicios básicos, se le va a dar la oportunidad de que usted pueda prorratear su pago en módicas cuotas de aquellos arriendos que están atrasados, de los vehículos que no han sido matriculados, en fin. Mire usted, Washington, eso pudo haber hecho a través de acuerdos ministeriales, pudo haber hecho a través de decretos ejecutivos, pero esos eran los artículos de enganche, lo que la ciudadanía dice, sí, en verdad, yo en esta crisis no tengo para poder pagar el arriendo, no tengo para poder pagar la pensión de mis hijos, qué bueno que me van a dar una oportunidad. Pero ahí también la ciudadanía debemos preguntarnos, ¿qué saco yo con eso ahora si me he quedado sin trabajo? ¿Qué saco yo con eso si me han reducido la jornada laboral y a la vez mi salario? Entonces, mire usted, Washington. Asambleísta Alemán, si bien el Ejecutivo es colegislador, no puede interpretar leyes. Y lo que está haciendo con este veto, específicamente en este artículo del Código del Trabajo, es interpretándolo, digamos, a pedido del sector empresarial, porque, por ejemplo, Caterina Costa, presidenta del Comité Empresarial, dice que el presidente ha mejorado la interpretación, pero expertos laborales dicen que es todo lo contrario, porque con el pretexto de que con esto se va a generar más empleo resulta incoherente, porque lo que va a facilitar precisamente es el despido y el despido del personal, que le va a generar más gasto a una empresa.
¿Qué puede hacer ahí la Asamblea si la Asamblea es la que interpreta la ley? Mira, efectivamente, Liceña, yo concuerdo mucho con los argumentos que tú me dices. Las cámaras están felicitando este veto precisamente al artículo 169, numeral 6, a la interpretativa. Acá yo digo, no se podía interpretar, nosotros tenemos el artículo 72 y es lo que le dije, que hay que buscar y mirar muy bien la jurisprudencia que se pueda tener sobre este artículo 72 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, porque ahí es en donde se dice que ya cuando se aprueba una norma interpretativa en la Asamblea con la mayoría absoluta, es decir, más de 70 votos, que sí los hubo, pues se debe enviar ya al registro oficial para su publicación. Y esto está muy de acuerdo con lo que dice la Constitución en el artículo 120, como le mencioné hace un momento en el numeral 6. Ahí dice que claramente la atribución la tiene la Asamblea Nacional, tiene la atribución de interpretar las leyes con el carácter generalmente obligatorio. Es decir, el Ejecutivo no le corresponde interpretar las leyes y en caso de que se allanen al veto, esta podría ser también una de las razones más para demandar la inconstitucionalidad por defectos de forma a la disposición interpretativa. Yo ahí en ese sentido hay que estar muy pendientes. Yo creo que es importante escuchar lo que dicen las cámaras. Mire usted, están de acuerdo en todo lo que va mal, va en contra de los trabajadores y están en contra de que, por ejemplo, mire usted, se hablaba del contrato especial emergente y usted recuerda que se estaba hasta 4 años. Ahora lo reducen lógicamente a 1 año con la renovación de 1 año más, a 2. En eso están en contra. En eso dice que no, que se debió haber esperado los 4 años. Y mire usted, y toda esa precarización laboral que están generando. Entonces ahí yo aquí también algo importante que hay que tener en cuenta, mire, cuando se habla también en el artículo 16 de los acuerdos de preservación de fuentes de trabajo, el momento que ya se hable de acuerdos entre las partes bilaterales y directos entre cada trabajador y empleador, solo ahí nosotros ya nos estamos dando cuenta que hay una relación laboral, lógicamente, en donde prima el poder. El trabajador incluso, hasta por miedo de perder su trabajo, ¿qué va a pasar? Va a coger lo que le diga su empleador, ¿no es cierto? Sin poder acordar tranquilamente. Ese acuerdo bilateral también ya desde ahí ya va atentando a los derechos de los trabajadores. Además se convierte en una norma, se convertiría en una norma incluso retroactiva, porque los trabajadores que están ahora laborando fueron contratados con una normativa anterior y a ellos se les va a aplicar esto con retroactividad, porque si ahora te botan del trabajo y aplican esto... Precisamente, sí, Liceña, y eso precisamente es una de las razones por la que esta norma es inconstitucional, porque es regresiva de derechos, está atentando a aquellos derechos irrenunciables de los trabajadores. Yo aquí te hacía este ejemplo del artículo 16 del acuerdo bilateral en donde te dice, mira, se dispone en la objeción, se dispone que el veto en los acuerdos, en el acuerdo entre las partes, que no podrá reducir el salario mínimo, que sea menos del mínimo vital, ¿no es cierto? Pero también en esta misma norma se mantiene lo que dice el artículo 20, en donde te habla de la jornada especial emergente de la reducción de hasta el 50%, y también se habla ahí de la misma reducción del 50%. Ahora yo te hago un ejemplo. A pesar de que el Ejecutivo me dice que no deben tocar mi salario básico, no podrán reducirme en menos de lo que sea el salario básico, aquí hay trabajadores, y yo te voy a hacer un ejemplo con la zona que yo vivo, que es Pedro Moncayo, trabajan muchas personas en Las Flores, ganan el salario básico, le reducen la jornada y pues según lo que dice el 16 no deberían reducirles nada, pero en el 20 sí les disminuye el 50%, es decir, sí estaría avalado, está totalmente contradictorio incluso el veto presidencial. Es un análisis realmente que hay que hacerlo a detalle, como te digo, no es absolutamente nada, si antes era malo, ahora está peor. Yo sí digo, creo que no ha tenido ninguna compasión con la clase trabajadora, con aquella gente humilde, gente sencilla que vive del día a día y más bien se ha dedicado a conceder todo lo que ha pedido las grandes corporaciones y que tienen para subsistir por mucho tiempo. Mónica, ¿será posible que en estos 30 días que tienen ustedes para analizar el veto presidencial, pues los asambleístas muestren un poquito de sensibilidad, ¿no es cierto?,
inclusive se podría decir hasta cálculo político para ratificarse en el texto original de la ley, porque ahí los social cristianos, BIN, ¿no es cierto?, de pronto podían reflexionar y decir, bueno, caramba, ratifiquémonos en el texto, no aceptemos que esto se radicalice, o se van a portar demasiado ágiles y aprobar el veto, allanarse al veto presidencial así, rapidito como acostumbran. Bueno, de hecho también incluso, imagínate, Washington, esa también agilidad se mostró el día de la votación. Claro. Y cuando estamos tratando una ley, incluso el registro normal que tenemos en la Asamblea Nacional nos toma no menos de 20 minutos, pero el día que se aprobaba la ley, 5 minutos estuvieron registrados todos, nadie tuvo problema con el sistema y se votó. Y ahora, yo qué te digo de la reflexión, bueno, 74 votos en donde estaban, lógicamente, la bancada de Alianza País, que es la gobernista, creo que ha venido gobernando estos 3 años también con el presidente Moreno, Izquierda Democrática, que también ha venido gobernando porque han sido parte de esa mayoría móvil que ha tenido la Asamblea Nacional para aprobar algunas normas, estaba de Suma, de Badi e incluso un representante de Pachacuti. Acá, cuando tú hablas del BIN, hay que también tener claro que ya Pachacuti, desde las altas dirigencias, les dijeron que se abran de esa bancada. Nosotros, como Revolución Ciudadana, tenemos todavía que conversar la posición y estamos analizando ya uno a uno detenidamente, como lo hicimos cuando llegaron las 2 leyes a la Asamblea Nacional, para tomar nuestra posición también. Como te digo, nosotros estamos claros y vamos a presentar una demanda de inconstitucionalidad como bancada de la Revolución Ciudadana a esta mal llamada ley de apoyo humanitario, así como a la de ordenamiento en las finanzas públicas, porque son inconstitucionales. En ese sentido, nosotros esperamos ver cómo se mueven las fuerzas. Yo más bien invitarles a que a los asambleístas a que dejen y depongan sus intereses personales, sus intereses partidistas y que miren realmente a las personas que les dieron incluso su voto, porque muchas de las personas que pueden haber sido afectadas en esta crisis les debieron haber dado su voto de confianza y sin embargo han traicionado esa confianza que la ciudadanía les ha dado. Nosotros, la Revolución Ciudadana, hemos trabajado para la gente, estamos con la gente y como le digo, Washington, analizaremos y veremos lo que sea mejor en lo que corresponde a nuestra bancada. La sensibilidad del resto de bancadas veamos, porque ahí nomás ya se escucha por atrás que cuando alguien no quiere aprobar, pues mire usted qué sucede, llegan las notificaciones de la Contraloría, llegan las notificaciones de la Fiscalía, porque eso también tener rabo de paja, pues imagínese usted, no pueden actuar libremente, ¿no? También algunas cosas, cuando uno se está libre, pues se puede actuar libremente, sin miedo, sin temor, a favor de los ecuatorianos. Asambleísta Alemán, si esto llega a pasar, a aprobarse nuevamente en la Asamblea Nacional, ¿significa que los empleados recibirán una liquidación en función a los días laborados y el proporcional de décimos y vacaciones? Nada más, ¿se elimina el despido intempestivo y se elimina el desahucio? Prácticamente de aprobarse tal cual está la norma interpretativa, eso sería, porque se está avalando, como le dije hace un momento, todo lo que sucedió anteriormente. O sea, lo está haciendo legal, es decir, únicamente perderían toda su indemnización con lo que les correspondería a aquellas personas que ya laboraban más de 20 años en una empresa, les correspondería incluso una jubilación patronal, ya se eliminaría todo eso y prácticamente queda legalizado y ya no tendría una indemnización por despido intempestivo. ¿Por qué se afecta también a la jubilación patronal? Porque mire usted, ya cuando un trabajador tiene más de 20 años de servicio, ellos ya son son sujeto ya de este derecho de una jubilación, de una liquidación, patronal. Entonces, es por eso precisamente, y aquí hay que prestar atención, es por eso precisamente que estas personas que tienen más de 20 años de servicio en la empresa fueron las que notificadas primerito. Entonces, ellos ya tenían también ese derecho. Entonces, por eso es que ya buscan aquí la mañosería, porque hay que decirlo así, lastimosamente, de colocar esa interpretativa tal como ha venido acá a la Asamblea en este veto presidencial.
Lamentable, un discurso absolutamente paradójico, contradictorio y perverso del gobierno, que todos los días hace campaña publicitaria para decir que apoya y defiende el empleo, y lo que hace es lo contrario, es decir, despedir empleados públicos, permitir que se despida al empleado privado y sumir en la miseria al pueblo ecuatoriano. Gracias. Washington, una situación, mira, aprobamos la ley humanitaria, se aprueba la ley humanitaria en la Asamblea Nacional, en donde una de las cosas decían los héroes y heroínas de Mandil Blanco, se aprueba para que les den el nombramiento, cosa que no era necesaria, era voluntad política de aplicar lo que dice la LOCEP, porque eso ya existe, pero apruebas la ley y a dos días Washington, comenzaron a despedir personal de salud. Así es. Totalmente contradictorio el discurso del gobierno, así es. Lamentablemente, gracias a Mónica Alemán, asambleísta de Revolución Ciudadana, que nos acompañó en el cierre ya de las entrevistas de Punto Noticias. Hasta una próxima, Mónica. Gracias, Washington Liceña, ha sido un gusto poder dialogar en esta mañana y bueno, será también grato poder estar en otras ocasiones y que tengan una excelente jornada en esta mañana. Gracias. Muchas gracias. En Punto Noticias, la noticia vive.